Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar viendo y hablando bajo el tema cómo lograr que Dios conceda las peticiones de mi corazón. Cómo lograr que Dios conceda esa petición de tu corazón. ¿Cómo tú lo vas a lograr? La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos 37, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es Dios. Dios nos da el consejo a través de su palabra, cómo nosotros podemos obtener la victoria, las bendiciones a nuestra vida. El día de hoy le damos las gracias a Dios porque Dios nos ha dado un día nuevo de misericordia, un día nuevo, ¿verdad? Que Dios nos da de gracia, ¿verdad? Un día nuevo para aquel que ha pecado pueda levantarse, para que aquel que le ha fallado pueda arrepentirse, ¿verdad? Y también volverse al Señor y dar esos frutos dignos de arrepentimiento para aquel, ¿verdad?, que no le ha entregado su corazón a Dios. Hoy pueda hacerlo. Gracias a Dios por ser tan bueno Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vemos que Dios nos está hablando a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra es para los hijos de Dios y aquellos, ¿verdad?, también que le van a entregar su corazón a Dios. Y aquellos que tal vez también no se lo han entregado, pero anhelan que Dios, ¿verdad?, les conceda las peticiones de su corazón, ¿verdad? Para eso es Dios que nos da el consejo, que Dios nos da esta hermosa palabra, para que nosotros, ¿verdad?, veamos y podamos seguir estos ejemplos, ¿verdad?, que nos atraen hacia esa bendición, hacia esa victoria que tanto estamos esperando, a mover y tocar ahí el corazón del Señor, ¿verdad? Porque a veces nosotros pedimos y no recibimos. A veces dice la palabra de Dios porque pedimos mal, pedimos para vuestro deleite, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, no pedimos, ¿verdad?, cosas maravillosas, ¿verdad?, como ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?, como tener mejor, ¿verdad?, la guianza del precioso Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjenme decirles que es lo más maravilloso y la bendición tan grande que Dios puede darte, que tú puedes conseguir el día de hoy, ¿verdad? Es traer salvación a tu alma, ¿verdad? Es abrirle el corazón a Dios y hoy entregarle tu corazón al Señor sincero, genuino, ¿verdad? Para que tú también puedas amarle a Dios así como Él también nos amó y nos lo demuestra el día a día, ¿verdad? Que por su grande amor el Señor nos guarda. Déjeme decirle, para darnos la oportunidad de buscar al Señor, para darnos esa oportunidad de vivir para Dios, para que nadie se pierda, dice el Señor, y todos procedamos al arrepentimiento. Y también así, ¿verdad?, podamos tener esa salvación tan grande. Para esto, ¿verdad?, y para cada uno de nosotros, ¿verdad?, es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lograr que Dios conceda las peticiones de mi corazón? Dice la palabra de Dios, como leímos, no te impacientes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que primero no tenemos que ser impacientes. A veces tú anhelas ya que Dios te traiga la solución al instante. Dios puede hacerlo, sí, gloria a Dios. Dios puede hacerlo. De Dios es el poder. Y para Él no hay nada imposible. Pero Dios no quiere que tú seas impaciente, ¿verdad? Porque a muchos se les acaba la paciencia. Y Dios quiere más que todo que nosotros tengamos paciencia. Y al obtener nosotros la paciencia, dice el Señor, que nos produce prueba. Es decir, que en el momento de la situación estamos siendo probados para ver si verdaderamente amamos a Dios o amamos, ¿verdad?,
lo que Dios nos da, déjenme decirle, ¿verdad? Porque a veces solamente seguimos al Señor por el pan que perece, ¿verdad? Y no le buscamos por el pan que permanece para siempre, ¿verdad? Dice el Señor, punto número 1, no seas impaciente. No seas impaciente, dice, ¿verdad? A causa de los malignos. A causa de lo que esté aconteciendo a tu alrededor. No seas impaciente, dice, ¿verdad? Tampoco, punto número 2, dice el Señor, no tengas envidia. Hay que ir atesorando estos puntos de la palabra de Dios, porque esto nos ayudará a nosotros. Esto te ayudará en la situación en la cual tú estás viviendo el día de hoy. Confía en el Señor. No te impacientes. No tengas envidias de lo que hacen iniquidad. Que no llegue a tu corazón, quiere decir, ¿verdad? A aquellos como aquellos que están haciendo iniquidad. Que no haya ese corazón envidioso, déjenme decirle. Si aquellos están haciendo mal y tú ves que les está yendo bien, tal vez, ¿verdad? Por no servirle a Dios, ¿verdad? Ellos tal vez puede ver tú decir, bueno, ellos están siendo bendecidos y yo no. Pero déjame decirte que sí estás siendo bendecido también tú y yo. Cuando esperamos en el Señor, le creemos a Dios. Créeme que la bendición que nosotros tenemos es mucho más grande lo que tus ojos pueden ver en los demás, ¿verdad? Te puedo decir, ¿verdad? Tus ojos pueden ver tal vez lo terrenalmente, pero si tú miras tu bendición tan grande espiritualmente, créeme que eres más bendecido o bendecida que el otro. ¿Por qué causa? Porque tú tienes a Dios en tu corazón, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso es más grande que cualquier cosa que nos pueden ofrecer en este mundo, que cualquier cosa material que tú puedes obtener en este mundo, déjame decirte, ¿verdad? Por eso no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Sigue esperando en el Señor. Ese es el punto número 2. Punto número 1, dijimos, no te impacientes. Espera, vean. Punto número 2, no tengas envidias de los que hacen iniquidad. Punto número 3, confía en Jehová. Dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a confiar no en el hombre, sino que en Jehová. Porque aquel tal vez te prometió o dijo, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. O tal vez tu amigo o tu amiga dijo, cuentas conmigo, yo te voy a ayudar. Y no lo está haciendo. Por eso siempre tu confianza tiene que ser en Dios, en Jehová. Ese es el punto número 3, tan importante que tenemos que ver en quién yo tengo que depositar mi confianza. Así que confía en Jehová. Solamente en Él y más que en Él. A pesar de cualquier situación que tú estés viviendo, que tú estés pasando, confía en Jehová. Confíale a Él tu situación, ¿verdad? Él es el mejor abogado. Él es el mejor ayudador. Él es el mejor doctor, déjame decirte, y Él es el mejor maestro, déjame decirte también. Dice la palabra de Dios, el punto número 3, confía en Jehová. Ahora el punto número 4, dice la palabra de Dios, haz el bien. Haz el bien, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que empecemos a hacer las cosas buenas que a Dios le agradan. Empecemos a corregir nuestras vidas, ¿verdad? Apartadas, ¿verdad? Del pecado, de todo aquello que Dios le desagrada.
Y también hay que ser bien contra nuestro prójimo, déjeme decirle. No hay que hacerle el mal, no hay que desearle el mal, sino que hay que hacer el bien. De nosotros tiene que haber un fruto de bien, déjeme decirle, ¿verdad? En nuestra vida diaria tenemos que hacer nosotros bien, algo bueno para Dios. No andar en pecado, dedicarle tiempo a Dios. Hay que hacer el bien, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, para que nosotros también podamos, ¿verdad?, estar firmes en el Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, obtener lo que nosotros tanto anhelamos y estamos, ¿verdad?, tal vez pidiéndole al Señor, ¿verdad? Tal vez esperando algo de Dios, ¿verdad? Y queremos que Dios nos lo conceda, déjenme decirle. Entonces tenemos que aprender nosotros a hacer el bien. Ese es el punto número 4. El punto número 5 dice la palabra de Dios que tenemos que nosotros deleitarnos en Jehová. Deleítate, dice la palabra de Dios, asimismo en Jehová. Nosotros, tu vida tiene que ser un deleite en Jehová. Que las cosas que tú hagas, que yo haga, siempre sean hechas con amor, dice el Señor, para Dios como para Dios y no para los hombres. Siempre con amor, siempre con deleite. Siempre que algo que a mí, que lo voy a hacer como que es algo de mi agrado, déjeme decirle, que nada lo estás haciendo a la fuerza, con un deleite que tú lo saboreas, que tú dices, hoy yo voy a ir a la iglesia, pero feliz y contenta, déjeme decirle, ¿verdad? Porque tú sabes que vas delante del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ti es un deleite hoy. Yo voy a ir a servir al Rey de Reyes, ¿verdad? Hoy yo voy a hacer esto para Dios. Hoy yo voy a ir a limpiar la iglesia de Dios, pero que sea un deleite, ¿verdad? Para ti y para mí. No que sea un esfuerzo que nosotros vamos a decir que estamos diciendo, por ejemplo, ¿verdad? Ay, no, ya no tengo ni fuerza para ir a hacer esto, ¿verdad? Déjenme decirle así quejándote, voy a decir en otras palabras. No, que sea un deleite. Por eso siempre tenemos, a pesar nosotros de lo que hacemos a diario, tenemos que nosotros dedicarle ese tiempo siempre al Señor, ¿verdad? Déjenme decirle, de darle también nosotros, ¿verdad?, lo que Dios se merece, le puedo decir, ¿verdad?, de que para que nosotros nos deleitemos en el Señor. No que a Dios vamos y a Dios le damos solamente lo sobrante. A veces hay cosas que nosotros de nuestra vida diaria tenemos que dejar de hacer. A veces por circunstancia, tal vez de salud, me ha tocado vivir así, que a veces por circunstancia de salud, ¿verdad? He decidido, ¿verdad? Como dice la palabra, decidimos seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar por un poco, ¿verdad?, dejar de ser nuestros quehaceres para poder darle lo mejor al Señor. Porque me ha tocado vivir a mí así a veces, ¿verdad? Dejar yo de ser algo de mi vida diaria porque yo sé que a Dios le tengo que ir a dar lo mejor. Tengo que ir a deleitarme en el Señor, hacerlo con deleite, ¿verdad? Déjenme decirle en el Señor, ¿verdad? Pero a veces nosotros, ahí donde, ¿verdad?, le puedo decir, ¿verdad?, nosotros cometemos el grave error que no nos estamos deleitando en lo que estamos haciendo para Dios. Si tú eres un evangelista, tienes que hacerlo, ¿verdad? Tiene que ser un deleite el servir, el dar, anunciar la buena nueva del Señor, ¿verdad? Si tú eres un pastor, tienes que pastorear esas ovejas del Señor con deleite, que sea una delicia para ti, que no sea una carga, que no sea una obligación, ¿verdad? Y ni tampoco que sea, ¿verdad?, tampoco por un orgullo, sino que sea por una delicia, ¿verdad? Que tú le estás trabajando al Señor, que tú le estás sirviendo a Dios
que Dios te dio el privilegio, nos da el privilegio de servirle al Señor, déjeme decirle, con delicia, ¿verdad? Con algo que tú le hallaste, le estás hallando, le hallaste ese sabor, ¿verdad? Que Dios te dio ese sabor, ¿verdad? ¿Me entiende? Y que tú lo tienes que saborear bien. Tenemos que saborear lo que Dios nos ha dado, le puedo decir, ¿verdad? Por eso es el punto número 5. Deleítate a sí mismo en Jehová. En Jehová. Solamente en Jehová. Al que yo voy a hacer las cosas para Dios, ahí va a ser mi deleite, en Jehová. Pero a veces nos deleitamos cuando nos invitan a un cumpleaños, a la playa, a de fiesta, a un parque, a una cancha. Eso no, hermanos. Eso no. Porque eso le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende? Es un producto, ¿verdad? Que trae un fruto de la carne, le puedo decir, ¿verdad? De nuestros deleites carnales. Y ahí donde nosotros a veces nos ponemos alegres. Nos tenemos que deleitar en las cosas de Dios, en Jehová. En Jehová. Ese es un punto bien importante, déjeme decirle también, ¿verdad? En nuestra vida, para lograr que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, tiene que haber ese precioso deleite en Jehová. Asimismo, es decir, mi vida. Otra persona no puede venir a deleitarse en Jehová para que a mí se me sean concedidas las peticiones de mi corazón. Yo tengo que poner de mi parte. Usted es el que se tiene que deleitar en Jehová. Si usted quiere su petición concedida, yo soy la que tengo que deleitarme en Jehová si yo quiero que Dios conceda la petición de mi corazón. Soy yo, ¿verdad? Así que Dios está pidiendo en lo particular a que cada quien, ¿verdad? Le puedo decir, para poder lograr obtener que Dios conceda su petición, ¿verdad? De su corazón, tiene que poner de su parte. Y no solamente le estoy hablando terrenalmente a su petición que sea de sanidad, a su petición que sea por alguna necesidad, alguna económica, o a su petición a lo que usted quiera obtener en esta tierra. No, de esa bendición también le estoy hablando, pero a la que me estoy refiriendo también es a la petición más grande que tiene que haber en una persona, en un cristiano creyente que le ha entregado su corazón a Dios realmente. La petición más grande que es, hermano, y tiene que haber en el corazón de la persona es, ¿verdad? Un día llegar a estar juntamente con Cristo, ¿verdad? Y ser coronado en victoria, hermano, ¿verdad? Y que nuestro corazón siempre, ¿verdad? Le puedo decir para eso, nunca se aparte del camino del Señor, le puedo decir. Que Dios conceda esa petición de mi corazón, es lo que yo le pido a Dios. No importa, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Yo sé que en esta tierra no me va a dejar y no me va a desamparar, como Dios lo dijo en su palabra. A través de esta palabra que Dios estamos hablando el día de hoy, de estos pasos que Dios nos está dando, que Él prometió estar ahí, ¿verdad? Que dijo el salmista: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos esto, nos deleitamos en el Señor y ponemos esta petición. Tenemos esta petición en nuestro corazón al diario, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces yo sé que lo que en esta vida para mis necesidades lleguen, ¿verdad? Le puedo decir, sé que Dios siempre va a suplir, sé que Dios nunca va a desamparar, sé que Dios siempre va a proveer, sé que Dios siempre va a estar sosteniendo. Sé que Dios siempre va a estar ayudándome. Sé que Dios siempre va a estar obrando en mi vida y en su vida. Créanme, hermanos, ¿verdad? Por eso nosotros lo primordial tiene que ser nuestro deleite en Jehová, ¿verdad? Y nuestra petición tiene que ser esa, ¿verdad? Llegar hasta el fin, hermano. Perseverar hasta el fin, le puedo decir, ¿verdad?
para poder obtener, le puedo decir, lo que Dios tiene preparado para todos aquellos los que le aman, ¿verdad? Que siempre en nosotros, ¿verdad?, haya esa delicia, que siempre en nosotros haya ese deleite, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad?, en el Señor, para que nuestras peticiones sean concedidas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios va a concederlo todo, no solo algunas. Dice el Señor todo, porque dice las peticiones, no dice la petición. Las peticiones de tu corazón. Por eso le digo, sé que lo más importante, lo que tiene que ver en mí y en ustedes, mi salvación tan grande, que cuando Cristo venga, nosotros podamos volar con Él. Cuando Él nos llame a cuenta, nosotros podamos oír la voz de Dios e irnos con Él. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacer. Deleitarnos a sí mismo en Jehová. Quedamos en el punto número 5. Quedamos en deleitarnos a sí mismo en Jehová. Que Dios nos llene de su amor, que le amemos de todo vuestro corazón. Punto número 6. Encomienda a Jehová tu camino. Dice la palabra de Dios que tenemos que encomendar a Jehová nuestro camino. Encomendemos a Jehová nuestro camino, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, verdad? Porque solamente Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que me puede ayudar. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, cualquier situación, ¿verdad? En cualquier situación, cualquier camino de su vida, le puedo decir, cualquier decisión, ¿verdad?, que usted vaya a tomar, tiene que primero venir a Jehová para ver si Dios lo aprueba, para ver si es conforme a lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad?, a través de su palabra. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra de Dios: porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte, ¿verdad? Vemos que el Señor, por eso el consejo, el punto número 6 nos lo dice: encomienda a Jehová tu camino. Es necesario que yo tengo que encomendar mi camino a Jehová. Tengo que pedirle dirección a Dios. Usted también tiene que pedirle dirección a Dios para que todas las cosas le salgan a bien. Dice el punto número 7. Dice: confía en Él. Una vez que usted encomendó su camino, tiene que confiar en Él, en Dios. Confíe en Dios, ¿verdad? Confíe en Dios, dice, porque Él lo va a hacer. Él hará, dice la palabra de Dios. Él hará. Tenemos que aprender a confiar en Dios. En Dios solamente mantener siempre nuestra confianza, que de Él viene nuestro socorro, que Él es el único que nos va a poder ayudar en la situación que estemos pasando. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El punto número 8. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: guarda silencio ante Jehová. Es decir, esperar en Jehová, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Esperar en Él. Cuando nosotros estamos pasando la situación difícil, vinimos, clamamos a Dios, ¿verdad? Pero también ahí le puedo decir, ¿verdad? No tenemos por qué estarnos nosotros quejando. Ay, Señor, llevo tanto tiempo esperando, por ejemplo, ¿verdad? Llevo tanto tiempo, Señor, esperando esto y tú no me lo has solucionado. Es decir, quejándonos, ¿verdad? Entonces, déjenme decirle, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardar silencio ante Jehová.
Tú le pides al Señor, Él lo hará, dice el Señor. Pero también por eso, como le di los otros pasos anteriores, es necesario que nosotros nos encomendemos a Él, que nosotros le sirvamos a Él, que nosotros le creamos a Él, que nosotros, ¿verdad?, nunca tengamos envidia, que nunca seamos impacientes, déjenme decirle, ¿verdad? Y de esa manera nosotros mejor guardar silencio ante Jehová y saber esperar en el tiempo de Dios, porque nosotros no somos quienes para darle, ¿verdad?, un mandamiento, un mandato a Dios, es decir, ordenanza, ordenarle a Dios. Déjenme decirle que Dios ya lo haga, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios es Dios, ¿verdad? Y de Dios es el poder, y nosotros no somos nada sin Dios. Gracias a Dios que el día de hoy, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, te tiene como su hijo, como su hija, ¿verdad? Pero aún así nosotros como padre, como hijos y padre, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, le pedimos a nuestro Padre y Él nos va a conceder. Así como nosotros a nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos piden las cosas, pero a veces nosotros no tenemos que dárselas a las buenas luego, ¿verdad? Le puedo decir, tenemos que ver que hay un buen comportamiento en ese niño o en esa niña, ¿verdad? Déjenme decirle, para ver si le vamos a hacer un bien, porque realmente a veces se le hace un mal en vez que bien. Déjenme decirle, ¿verdad? Ellos siguen siendo mal portados, déjenme decirle. Y a veces mismo Dios también así nos prueba, le puedo decir, ¿verdad? Con esa paciencia en nosotros, déjenme decirle, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Lo que está, ¿verdad? Le puedo decir en estos días pasando, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Para ver que nosotros que tanto le amamos a Dios, ¿verdad? Por eso Dios, ¿verdad?, nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Tenemos que saber esperar. Tenemos que saber esperar en Él, en Dios. Déjenme decirle, tu respuesta viene. Ten paciencia, espera en el Señor, que no te entre envidia a causa, dice el Señor, de los malignos, o que tú veas prosperar a otro, dice la palabra de Dios. No, ¿verdad? Sigue esperando en el Señor, síguete deleitando en el Señor, que al fin, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, te va a bendecir. Dios nos va a bendecir con algo mucho mejor, como le decía, ¿verdad?, que es el anhelo de mi corazón. Déjeme decirle, ¿verdad?, que eso es lo más maravilloso. Por eso le digo, ¿verdad?, nosotros, a pesar de que no tengamos nada en este mundo, dice el Señor, que no somos de este mundo, déjeme decirle. Por eso lo nuestro está en el reino de los cielos, déjame decirte. Te tienes que sentir feliz, contento, contenta por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, ¿verdad? Y decir, Señor, sé que mi galardón es grande. Sé que mi galardón es grande, Señor. Voy a seguir confiando en ti. Voy a seguir esperando en ti, porque yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo harás, dile al Señor. Sé que tú lo harás, sé que tú no me dejarás. Sé que tú nunca me desampararás. Sé que tú eres fiel. Y sé que tú vas a obrar a mi favor. Sé que galardón grande voy a esperar de ti. Quedamos en el punto número 8. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dice la palabra de Dios ahí en el 7:37:7. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Así que el punto número 9 es: no te alteres. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque a veces uno, como le digo, hermano, busca solución de otra manera, le puedo decir, ¿verdad? Y dice, al ver que los demás están prosperando, a veces tú dejas de servirle a Dios, o a veces, ¿verdad?, tú dejas de congregarte menos, ¿verdad?, en la casa de oración del Señor, para tú satisfacer tus necesidades, para prosperar tu camino. Y dice el Señor que no debe de ser así. Y si tú lo estás haciendo, ¿verdad?, el día de hoy es el tiempo que Dios te está dando para que tú te vuelvas al Señor.
para que tú hagas las cosas correctamente y no incorrectamente, como Saúl, que hizo las cosas a medias e incorrectamente, ¿verdad? Y nosotros no queremos ser desechados. Nosotros debemos de hacer las cosas correctamente, déjenme decirle, ¿verdad? No hacerlas a media. Dice el Señor, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Si aquellos tú los ves así, ¿verdad? Teniendo todos sus deleites, sus placeres, déjalo, mejor hablarle la palabra a que se aparten, ¿verdad? Que es necesario primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, eso Dios lo añadirá, ¿verdad? Dios lo añadirá conforme a la necesidad de cada uno, ¿verdad? Dice, no te alteres. Punto número 9, no te alteres. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Por qué dice el Señor? Porque el hombre que hace maldades, dice, ¿verdad? Por el hombre que hace maldades. Dese en cuenta por aquel que está haciendo lo malo y que tú ves que así está obteniendo las cosas, ¿verdad? Entonces no te alteres tú por eso con motivo, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Al que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Así que mejor nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber esperar en Dios. Nos quedamos en el punto número 9. No te alteres. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El punto número 10 vamos a entrar. El punto número 10 dice, deja la ira. Punto número 10, deja la ira. Dios nos manda que nosotros dejemos la ira, déjenme decirle. ¿Por qué, hermanos, verdad? Porque a veces airado trae malas consecuencias, déjenme decirle, ¿verdad? Por eso este punto bien importante que nosotros tenemos que dejar la ira de nuestras vidas, déjenme decirle, ¿verdad? Tenemos que dejarla. ¿Por qué, hermano? Porque no se lo está pidiendo ningún ser humano, sino que Dios, ¿verdad? Dios nos está diciendo, deja la ira para que nosotros, déjenme decirle, no vayamos a pecar. Déjenme decirle, entrar en ese pecado de que airado tú vayas a hacer algo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el punto número 11, desecha el enojo. Tenemos que desechar el enojo, hermanos, ¿verdad? Si ustedes son de los que pronto, ¿verdad?, se enojan, déjenme decirle, ¿verdad?, tienen que desecharlo. Es decir, desecharlo, quitarlo de su vida. Quitar, de no andarse enojando, déjenme decirle, ¿verdad? Eso es un punto bien importante en nuestra vida también. ¿Por qué, hermano? Porque como la ira y el enojo, le puedo decir, traen pleitos, le puedo decir, ¿verdad? Por eso mismo, porque tal vez usted también, ¿verdad?, enojado va a querer tal vez desquitarse, déjeme decirle. Y cuando usted llega a eso, usted tiene que decir, no, esto no es mío. Eso lo tiene que desechar, ¿verdad? Déjeme decirle. ¿Para qué? Para que usted no vaya a pecar tampoco contra Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Es un punto bien importante. Todos estos puntos son bien importantes que tocaban mi corazón, déjenme decirle, y que realmente me dejaban sorprendida, y gloria a Dios, porque si queremos que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, es necesario que nosotros lo vivamos. Es necesario que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Y es necesario que si nosotros queremos estar un día con Cristo, son necesarios estos puntos bien importantes de tenerlos en nuestra vida diaria, de obtenerlos, de vivirlo en nuestra vida diaria, de ponerlo nosotros siempre, ¿verdad?, en práctica en nuestra vida diaria. Desecha el enojo, el punto número 11, ¿verdad? Desecharlo de nuestra vida. El punto número 12, dice la palabra de Dios. Punto número 12, dice la palabra de Dios, no te excites en manera no te excites en manera alguno a hacer lo malo, des en cuenta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no nos excitemos en manera alguno a hacer lo malo. ¿Qué quiere decir?
que a tus pensamientos, por ejemplo, cuando tú le das la entrada a la ira, al enojo, déjame decirte, aunque la ira se te haya ido, pero si el enojo, eres una persona que te enojas y el enojo toma posesión de ti, llega el otro pecado que tú mismo, ¿verdad? Empieza a excitarte, por eso dice, no te excites. Ese es el punto bien importante. No lo tenemos que excitar, que tú puedas decir, ay no, pero si aquella persona me hizo esto, y está haciendo esto, lo otro, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces que por causa de eso, ¿verdad? ¿Me entienden? Nosotros mismos, desde en cuenta, vayamos a hacer un mal, desde en cuenta, a pecar, que quiere decir de manera alguna hacer lo malo, ¿verdad? Que no que yo también se empieza uno a excitar a hacer lo malo. O si tú ves a alguna persona que dice que es cristiana o evangelista, pastor, predicador, quien sea, des en cuenta, ¿verdad? Y tiene la característica de ser un enojo, ¿verdad? Enojón, perdón, o airado, des en cuenta, ¿verdad? Y usted quiere, se está excitando a lo mismo, ¿verdad? Aprender de la otra persona, ¿verdad? Hacer eso mismo, ¿verdad? De la manera, ¿verdad? Hacer lo malo también, ¿verdad? Que los otros están haciendo. Entonces nosotros no tenemos que seguir los ejemplos malos. Tenemos que hacer mejor la voluntad de Dios. Porque como le digo, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que Dios no los conoce. Y hay muchos que tal vez no son conocidos por el mundo o por alguien, ¿verdad? Que aún tal vez sea hermano o hermana, pero sí son conocidos por Dios. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, que mejor nos conozca a Dios, déjenme decirle. Que Dios te conozca a ti y me conozca a mí, déjenme decirle, ¿verdad? Que es lo mejor, ¿verdad? Ten en cuenta, ¿verdad? Que Dios nos conozca, le puedo decir, ¿verdad? Porque Él va a ser el que me va a galardonar. Ningún ser humano me va a galardonar. Tal vez me pueda dar algo, ¿verdad? Le puedo decir para sentirme bien. Pero el mayor galardón es lo que Dios tiene preparado para su vida y para mi vida, le puedo decir, ¿verdad? Y eso es por lo cual usted y yo estamos luchando el día de hoy para obtener esa petición de nuestro corazón, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Esa petición tan importante que tiene que ver en cada corazón del creyente, como les decía, y de todo cristiano. Déjenme decirle que amemos a Dios y que algún día anhelemos estar en la presencia del Señor juntamente con Él en el reino de los cielos, ¿verdad? Y ser coronados con ese galardón tan grande, ¿verdad? Nunca perder nuestra salvación. Ese es el punto número 12, ¿verdad? No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Si los demás lo hacen, si los demás sirven a Dios a media, si los demás dejan de hacerlo, no quieren hacerlo, si los demás, ¿verdad? Es problema de ellos. Pero sí, nosotros tenemos que anunciar la verdad. Tenemos que hablarle, tenemos que invitarles a decir que se congreguen, a que busquen, a que les sirvan, y si no quieren, problema de cada quien. Problema de cada quien que se está metiendo con Dios. Con Dios. Así que de esa manera nosotros, hermanos, ¿verdad? Podemos obtener, le puedo decir, ¿verdad? Obtener, ¿verdad? Y logramos, ¿verdad? A que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Estos puntos bien importantes, le puedo decir, es necesario que nosotros, ¿verdad? Lo llevemos en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en el 37, dice de Salmo: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Esa es, ¿verdad? Le puedo decir el final maravilloso que hay para aquel, ¿verdad? Que le puedo decir, ¿verdad? Que logró, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? A que Dios concediera las peticiones de su corazón. Vale la pena seguir estos puntos bien importantes, vivirlo en nuestra vida, porque dice el Señor, ¿verdad? Que hay un final dichoso para el hombre de paz. Ese es el hombre. Y la mujer, no solamente el hombre masculino, la mujer también. Ese es el hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, de paz. Y esa es la paz que Dios anhela que nosotros tengamos en nuestro corazón, hacia con Dios.
Porque acordémonos que sin esta paz, si no estamos viviendo así y sin santidad, nadie verá al Señor. Esa es la paz que nosotros debemos tener en nuestra vida. Considera, dice, al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. A veces muchos decimos estamos en paz con el prójimo. Está bien, correctamente, pero realmente ni siquiera amamos a Dios. Ni siquiera le amamos ni al prójimo, porque ni siquiera le accedemos una invitación a que busque más de Dios. Ni siquiera le amonestamos, ni siquiera le exhortamos, aun cuando más, dice el Señor, vemos que el día se acerca. Y es necesario que nosotros nos congreguemos, que busquemos de Dios, que le sirvamos a Dios, que nos guardemos para Dios. Es necesario estar en paz, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Para con el prójimo y para con Dios. Porque a veces mejor anhelamos estar en paz con el prójimo, pero con Dios no estamos en paz nosotros. No tenemos esa paz, déjenme decirle, ¿por qué? Porque caminamos en desobediencia, ¿verdad? Se nos acaba la paciencia, empezamos a alejarnos del camino del Señor, empezamos a entrar en envidia, déjenme decirle, ¿verdad? Y mejor obtenemos las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? Empezamos a alejarnos totalmente de Dios, creyendo que vamos para arriba con Cristo, y no es así. Vamos, digo yo, si no nos arrepintemos, para abajo, déjenme decirle, donde aquí mismo, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Le puedo decir, va a empezar el tormento, déjenme decirle, ¿verdad? Por eso es necesario, ¿verdad? Que nosotros hagamos esto, lo que Dios nos está mandando, déjenme decirle, ¿verdad? ¿Por qué dice el Señor? Mas los transgresores serán todos destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida. Eso es lo que se le espera al hombre, ¿verdad? Que no quiera hacer esto, ¿verdad? Le puedo decir, vivir la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, pero la salvación de lo justo es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Así que hermanos, ¿verdad? Hermanas, jóvenes, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Mantengamos, ¿verdad? La confianza en el Señor. Él es nuestra salvación. No seamos impacientes, ¿verdad? Los que estamos en el camino del Señor, ¿verdad? Porque Él es nuestra fortaleza. En cualquier angustia que tú estés viviendo, fortalécete en el Señor, que Él puede fortalecerte, para que tú puedas perseverar hasta el fin y estar firme. Fortalécete en Dios. Él es tu fortaleza en este día de angustia, dice el Señor. Jehová, dice, los ayudará y los librará. Viene recompensa tan grande, déjenme decirle. Él nos va a ayudar, Él te va a ayudar y Él te va a librar de la situación que tú estás viviendo, que tú estás pasando, dice. Y dice, ¿verdad? Los libertará de los impíos, de todo aquello que te estás echando, ¿verdad? Déjenme decirle. El Señor te libertará, dice el Señor, y te salvará. ¿Por qué? Por cuanto en Él esperaron. Vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena servirle a Dios con amor, con ese corazón íntegro, apartado del mal. Vale la pena, hermano. Nunca nos demos por vencidos. Sí se puede con la ayuda de Dios. Siempre encomendando, nuestra vida al Señor. Siempre viviendo para Dios. Tú puedes lograr que Dios conceda las peticiones de tu corazón, deleitándote solamente en Él. Dios me los bendiga grandemente a cada uno. Sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida. Dios me los bendiga.